Imagina que viajas en el tiempo en el siglo XVII y presencias el choque de dos mundos. The New World de Terence Malick no solo es una película visualmente impactante, sino que también nos cuenta la historia del encuentro entre colonizadores ingleses y los pueblos indígenas, reflejando las dinámicas coloniales del siglo XVII. En este video vamos a hablar de cómo, a partir de la perspectiva de Gabe en el texto, descolonizar la antropología, antropologizar la colonialidad, se puede analizar examinando la narrativa de la colonialidad, la representación del otro y las estructuras de poder implícitas en el relato. Así que si quieres descubrir si Pocahontas es un símbolo de resistencia o de cómo esta cinta opera dentro de la lógica colonial de que privilegia la perspectiva occidental, quédate hasta el final para descubrirlo. Uno de los conceptos clave de Garvey es la necesidad de descolonizar la antropología, lo que implica cuestionar las narrativas eurocéntricas y dar voz a las epistemologías indígenas. En The New World, Malick intenta dar un enfoque hacia la perspectiva occidental, dando como tal las experiencias de los colonizadores. El relato sigue centrado en el conflicto y el drama de los colonizadores, mientras que la cosmovisión indígena queda limitada a la representación esencialista. Aunque esta producción cinematográfica destaca por una dirección de fotografía impresionante y una estética visualmente impactante, no logra una verdadera descolonización del relato histórico. La perspectiva descolonial puede definirse como un enfoque crítico que cuestiona las estructuras de poder heredadas de la modernidad y la colonialidad. Entendidas como procesos interconectados desde la conquista de América, surge del proyecto Modernidad-Colonialidad y busca desmantelar las jerarquías impuestas por el eurocentrismo en la producción del conocimiento, particularmente en disciplinas como la antropología. Esta perspectiva desafía el conocimiento eurocéntrico como la forma dominante de saber, resaltando cómo este ha contribuido a la reproducción de la dominación colonial y neocolonial a lo largo de la historia. Se sostiene que la modernidad y la colonialidad son fenómenos interrelacionados que se constituyen mutuamente desde la conquista de América, implicando que el desarrollo occidental está intrínsecamente ligado a la opresión y explotación de los pueblos colonizados. La perspectiva descolonial enfatiza la necesidad de reformular el estudio de la cultura desde una mirada que vincule lo cultural con lo político y lo económico, analizando las dinámicas de poder dentro del capitalismo global. Así, se plantea un desafío para la antropología contemporánea en su proceso de descolonización, exigiendo el replanteamiento de sus métodos y objetos de estudio para evitar la reproducción de imaginarios coloniales. Este término se refiere a cómo la colonización no solo se realizó a través de la ocupación territorial, sino también mediante la creación de jerarquías sociales y raciales que clasificaron a las poblaciones locales. Tal como señala Quijano, la colonialidad del poder está marcada por la clasificación étnico-racial desigual y jerárquica que surgió en la colonización, que sistematizó formas de dominación y explotación. Por otro lado, la colonialidad del saber describe cómo el conocimiento ha sido organizado y producido para mantener estas relaciones de poder. En otras palabras, el conocimiento occidental se ha presentado como universal y superior, mientras que los saberes locales o no occidentales han sido marginados o considerados inferiores. La relación entre la colonialidad del poder y la colonialidad del saber se considera constitutiva, es decir, los patrones de poder establecidos durante la colonización también determinaron cómo se produce y representa el conocimiento. Esto ha llevado a la necesidad de reconocer estas dinámicas de poder al estudiar la producción y distribución del conocimiento en las ciencias sociales y otras disciplinas. Es necesario cuestionar y cambiar estas dinámicas para que el conocimiento sea más inclusivo y justo, y no solo refleje las perspectivas de los grupos dominantes. La diferencia colonial no debe ser confundida con la diferencia cultural, ya que se refiere a las desigualdades entre personas o grupos en términos de poder, conocimiento y existencia. Esta clasificación social se basa en procesos históricos y estructurales que determinan la distribución del poder en una sociedad. A diferencia de la simple diversidad cultural, la diferencia colonial se refiere a las desigualdades y la relación del poder que estructuran las interacciones entre diferentes grupos. A diferencia de la simple diversidad cultural, la diferencia colonial se refiere a las desigualdades y relaciones de poder que estructuran las interacciones entre diferentes grupos. Este término enfatiza que las diferencias entre personas y grupos no son solo culturales, sino que están inmersas en un contexto de relaciones desiguales y de dominación que se han desarrollado históricamente a través de la colonialidad. La diferencia colonial aborda cómo las relaciones modernas coloniales promueven la clasificación social dentro de una heterogeneidad histórico-estructural.
Esta clasificación no resulta de diferencias culturales primordiales, sino de dinámicas de poder que han moldeado esas diferencias a lo largo del tiempo. La imposición de la cultura europea sobre Pocahontas y su pueblo es un claro ejemplo de la colonialidad de poder. Los invasores buscan cambiar su forma de vida imponiendo su vestimenta, lenguaje y pensamiento, y erradicando y propiciando su identidad y cultura. Esto perpetúa la dominación y explotación de Pocahontas y de su pueblo, creando una nueva forma de ser y de pensar que sea compatible con los intereses de los ingleses. En lugar de ver la diversidad cultural como algo estático o dado, la diferencia colonial invita a ver las jerarquías y las asimetrías que se encuentran en el proceso de la interacción cultural. Los conceptos de perspectiva descolonial, colonialidad del poder y del saber y diferencia cultural están interrelacionados dentro de un marco teórico que busca criticar las estructuras de poder y conocimiento generadas durante el colonialismo. Esta crítica puede llevar a una mayor comprensión de cómo las diferencias no son neutrales, sino que están atadas a estructuras del poder, un concepto ampliamente discutido por autores como Quijano. Reconocer la diferencia cultural dentro de un marco de colonialidad permite investigar las relaciones de poder que forman esas diferencias. Se profundiza en la idea de que las características culturales no son inherentemente naturales, sino que están construidas socialmente a través de la colonialidad, tal como lo indica Gómez Castro. De igual forma, la perspectiva descolonial nos invita a cuestionar las estructuras de poder y conocimiento generadas durante el colonialismo. En la película vemos cómo la cultura y el conocimiento de los nativos americanos son despreciados y marginados por los colonos ingleses. Esto refleja la colonialidad del saber, donde el conocimiento europeo es impuesto como universal y superior. La diferencia colonial se hace evidente a través de las interacciones entre los personajes. La relación entre John y Pocahontas no es solo una cuestión de amor o amistad, sino que también refleja las dinámicas de poder y la clasificación social que caracterizan la colonialidad. En retrospectiva, este film nos ofrece una visión crítica de la colonización y la interacción entre culturas. A través de esta película, reflexionamos sobre la importancia de cuestionar las estructuras de poder, conocimiento, generadas durante el colonialismo.